Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Veo por aquí carillas conocidas, otras personas que no conocemos. Bienvenidos a todos. Y bueno, esta noche nos hemos reunido aquí para que Macarena nos hable sobre el eneagrama. Ella es una experta en eneagrama, hace cursos, formación y también consulta privada. Nosotros, en los 10 años que llevamos aquí, en realidad nunca habíamos tenido una persona tan especializada en este tema como ella. Y ahora pues tenemos la suerte de que esté trabajando con nosotros, con nuestro equipo, y ese era también el motivo que yo quería que las personas que asisten a este centro la conocieran. Nos va a explicar cómo ella ve el eneagrama, cómo lo trabaja. Ten en cuenta que esta señora acaba de escribir un libro que se llama El eneagrama, el origen, que aquí ya hacemos su publicidad, y yo creo que ella va a hablar sobre el tema y luego al final, si queréis, hacemos una ronda de preguntas. Y nada más, si necesitáis algo, nos lo pedís y vamos a dar paso a Macarena. Gracias, Patricia. Gracias a ti. Bueno, voy a colocar aquí. Bueno, pues buenas tardes otra vez o buenas noches. La única preocupación que puedo tener es que a mí me gusta mucho bucear y profundizar. Entonces a veces me voy muy deprisa al fondo. Me avisáis y volvemos a la superficie, que no significa ni bueno ni malo. Bien, ¿qué es el eneagrama? Lo primero, ¿por qué estamos aquí por el eneagrama? El eneagrama, si veis la imagen, es un método de autoconocimiento que nos ayuda a descubrir quién somos. A veces creemos, mucha gente piensa que sabe quién es, que sabe cómo es y que sabe mucho sobre su vida. Y ese es el principal problema para no poder ser más que lo que creo que soy. La frase del eneagrama es: descubre quién eres y sé quién eres. Quién soy es mucho más amplio que lo que yo creo que soy. Incluso quién soy dentro de mi personalidad es mucho más que lo que yo conozco de mí. Y ahora hablamos de la personalidad y se queda corta frente a lo que realmente somos, seres mucho más grandes que una personalidad o una estructura del ego. Pero ser quien soy no es fácil, porque somos como somos, porque aprendimos a ser así para desarrollarnos en medio de un entorno concreto y nos ha funcionado muy bien. Hay muchos métodos hoy en día, muchos trabajos, muchos cursos, mucho de todo. Alguien quien dice el supermercado de la espiritualidad, del autocrecimiento. Y hay una parte de esta forma de trabajo que piensan que hay que matar al ego, que hay que romperlo, que hay que matar a la madre, se oyen esas expresiones, ¿no? No formo parte de esta tendencia, sino todo lo contrario. Cuanto más integro lo que soy, cuanto más miro con amor lo que soy, más se despliega y más potencial hay y mejor me desarrollo, más completa. Todo lo que soy, incluido lo que no me gusta, forma parte de mí. Lo que no me gusta porque me han enseñado que no me guste, porque lo utilizo mal, porque no sé lo que es, pero a menudo en nuestra sombra, en la parte oscura, hay muchos aspectos que tienen mucho bueno para nosotros, mucho de posibilidad. ¿Qué es el eneagrama? Pues un método donde puedo descubrir quién soy, puedo saber por qué soy así, puedo entenderme, puedo entender a los demás. También es cierto que se puede clasificar y se puede encasillar, como todos los métodos se puede utilizar mal, y eso dependerá de cada persona. Pero principalmente es para qué lo quiero utilizar y qué idea tengo cuando lo utilizo. ¿Quiero entender a los demás y decirle tú eres un 3, tú eres un 2 y así yo me quedo bien? ¿O quiero descubrir que detrás de ese 2 hay una herida concreta que le hace actuar de una manera así? Porque el eneagrama nos permite entender por qué hacemos cosas que hacen daño a los demás o a nosotros mismos. Nos permite entender por qué estamos atascados, limitados, condicionados, porque es que ni lo sabemos. Y ahora poder saberlo nos permite poder hacer algo de otra manera. ¿Qué es? ¿Para qué sirve y cómo utilizarlo? Son 3 preguntas muy básicas que he puesto un poco al principio. Y antes de empezar, y ya veréis que voy y vengo de todos los temas porque no está compartimentalizado, sino que todo va mezclado, iremos entre una y otra. Y quería decir un poco la dinámica, ¿no? La idea es que primero hablo un poco de dónde viene, para qué estas 3 preguntas,
Después os explico, para mí la importancia del eneagrama no es solo la parte psicológica, que es muy importante, sino la dimensión espiritual del eneagrama. Bajo dos maestros que son Sandra Maite y Almás, se engancha la estructura egoica con la conexión y la desconexión del alma, y ahí el eneagrama se despliega como un método de crecimiento hacia el espíritu, hacia la esencia. Bien. ¿Qué es? Bueno, como ya he dicho, un método. ¿Qué significa un método de autoconocimiento? Pues un manual donde hay unas instrucciones, donde hay unas pautas, donde hay ejercicios. En internet hay muchísima información sobre el eneagrama, muy buena muchas de ellas, desde muy básico de Borja Vilaseca, que escribe muy bien y muy bonito y con muchos posts muy interesantes, hacia cursos completísimos. Y la ventaja que tiene el eneagrama es que es un método que puede uno solo utilizarlo. O sea, yo aprendí el eneagrama sola, con libros, con una persona que me decía algo, con cenas, con amigos, y poco a poco fui desarrollándolo. Es un método que tiene la capacidad de ir aumentándose, creciéndose en sí mismo, de tal manera que si yo conozco hasta 3, entiendo hasta 3. Si empiezo 4, empiezo 4. O sea, va abriéndose y se va adaptando al nivel de conciencia o de conocimiento de la persona. Y casi podría decir que es ilimitado. De hecho, parte de la simbología que tiene es un flujo ilimitado entre los números, que después lo veremos. Autoconocimiento, por lo que os digo, de que una sola persona puede estudiarlo, puede mirarlo, puede aprenderlo, después lógicamente compararlo, compartirlo, te enriquece, porque la visión de uno siempre está distorsionada, condicionada o limitada. A veces el eneagrama tiene la característica que parece un método negativo, y es porque a menudo utilizamos los aspectos de la pasión o el defecto en vez de la virtud, porque para nosotros en nuestra educación es más fácil encontrar lo que hacemos mal que lo que hacemos bien. Y parece que así nos entendemos más fácil. No se trata de que es bueno o malo, sino en el eneagrama la parte buena y mala está en función de que estés más identificado con tu estructura egoica, ego o eneatipo, o más con tu alma. O sea, no hay bueno y malo, hay vivo desde el ego, vivo desde el alma. Vivo desde el ego, muestro las características de la sombra, sobre todo, vivo desde el alma, se despliegan las virtudes, la idea santa, etc. ¿Bien? ¿Qué habla el eneagrama? El eneagrama habla de la personalidad. ¿Qué es una personalidad? Pues es un conjunto de características, de cualidades, de formas de ser, de hacer, de estrategia, dinámica, inercia, trampas, limitaciones. Un ego no es una cosa, por eso a mí me gusta más llamarlo una estructura egoica. Es un conjunto de cualidades y capacidades que de alguna manera se llama también personalidad, porque es como yo soy, como yo me muestro. Y aquí deberíamos de diferenciar mucho que no somos nuestra personalidad, sino que vivimos y nos mostramos a través de una personalidad. Es como un traje, como una tarjeta de visita, como un programa de un ordenador, pero no es en sí lo que somos. Y el eneagrama lo que hace es que tipifica, determina, define 9 tipos de personalidad. Es interesante que toda la humanidad solo hay 9 tipos. Ahora hago un pequeño paréntesis, no es el único método, no es el mejor método, es un método muy bueno, muy válido, no significa que no haya otros que también funcionan. Aquí creo que no hay mejor ni peor, sino que a ti te sirve o que no te sirve. Para mí es muy válido y lo utilizo, y para otros hay otros tipos de personalidad que tienen otros nombres y otras formas de estudiarse. Y en ese sentido, pues un respeto absoluto a las demás formas, ¿no? 9 eneatipos, y la palabra eneatipo significa un tipo de personalidad y otras características que iremos viendo poco a poco. 9 formas de ser. ¿Qué significa ser? Y aquí es importante diferenciar otra vez que lo que soy no es lo que se muestra. O sea, no, y no es cierto, lo que se muestra es parte de lo que soy. También lo que se muestra soy. También soy la parte mía que no me gusta, también soy la parte mía de ego, también soy la parte mía de sombra, soy la parte mía de virtud, de todo lo bueno, pero no somos solamente una parte, somos un conjunto de partes, somos un montón de partes.
que todas juntas hacen esa totalidad. Y cada persona tiene una forma de mostrarse, y eso se llama su eneatipo. Un eneatipo es un conjunto de cualidades, como he dicho, y además ya veremos más adelante que tiene otros aspectos que le condicionan y que lo enriquecen. Cada eneatipo se construye sobre una vivencia concreta de carencia, y ahora esto es muy importante. Necesitamos tener un ego, no es algo que se puede quitar y poner. Necesitamos tener un ego para vivir en la vida en la que vivimos. Vivimos en un mundo concreto, una realidad concreta, dual, donde correcto e incorrecto, donde blanco y negro, donde todo lo que hay es polarizado, y es así la realidad de esta vida humana, ¿no? ¿Qué significa esta idea de carencia? Aquí venimos un poco a enganchar con el tema del origen, y para mí es que no lo puedo separar, por mucho que intentaría hacerlo por parcelas, porque si no tuviéramos una desconexión en nuestro origen no necesitaríamos tener un eneatipo. Si fuéramos almas puras, por decirlo así, que pudiéramos mostrarnos, no necesitaríamos una estructura, seríamos nos mostraríamos tal cual somos. Pero desde el principio, el nuevo ser humano siente una desconexión, siente una limitación, sin entrar en temas complicados, ni espirituales, ni esotéricos. Sí lo menciono un poco porque es la base de todo. Venimos de donde venimos, no sé de dónde será, del universo, de la energía, del todo, de Dios, pero de donde venimos lo que hay es amor incondicional, y de pronto venimos a una experiencia condicionada, a una experiencia dual, a una experiencia de padre y madre que hacen uno, a una experiencia de donde hay una sensibilidad, aspectos agradables, otros negativos, otros desagradables. El bebé siente dolor, siente frío, siente bienestar, y todo eso forma una manera de reaccionar, esa manera de reaccionar que intentamos evitar lo que no nos gusta y quedarnos con lo que nos gusta, y ya desde pequeño empezamos a discriminar, porque lo que no nos gusta sentir, queremos no sentirlo, y lo que no queremos sentir en realidad es la sensación de que ya no somos ilimitados, sino que tenemos una limitación, unos condicionamientos. El bebé desde el principio percibe que hay cosas que le provocan la reacción agradable de papá y de mamá y otras que no, con lo cual empieza a ser selectivo. Deja de hacer cosas que no le dan un abrazo, una mirada agradable, un beso, un regalo, y empieza a hacer todo aquello que sí consigue con lo que quiere, que es ser visto, ser amado. Entonces ya desde muy pronto esa bebé o esa bebé empieza a discriminar, empieza a seleccionar. Esto es agradable, esto lo voy a hacer, esto no es agradable, no lo voy a hacer. Esto me provoca algo, un beneficio, lo voy a potenciar, esto no. Y bajo todo eso la sensación de parece que hay algo que no funciona bien y yo necesito que funcione bien. Y todo ese mecanismo es el inicio de la formación del ego. Formar una estructura protectora de ese bebé que le permita conseguir la estabilidad, el cariño, el bienestar que necesita. Con lo cual el ego es no solo imprescindible, sino impresionante, porque cada niño aprende a desarrollar lo que necesita para conseguir su estabilidad. Esto que parece así, durante toda nuestra vida nos acompaña, de tal manera que cuando yo estoy en mi ego, en mi estructura, me siento cómoda, me siento segura, me siento estable, pero al precio de no poder salirme de ella. Con lo cual, siempre tengo que ser de una manera para estar tranquila. Y ahora de pronto me doy cuenta que hay aspectos míos que no puedo expresar, o que hay características que parecería que no eran buenas, pero que yo creo que ahora me harían bien, o simplemente me doy cuenta de que estoy limitada, o que estoy tan condicionada que siempre estoy de una manera. Y os dais cuenta todos cómo repetimos patrones, cómo nos colocamos siempre en el mismo sitio, cómo buscamos un tipo de personas parecidas, y nosotros mismos, sin saberlo, perpetuamos nuestra dinámica, porque es la que nos hace sentirnos seguros. Es la famosa zona de confort. Estando en mi zona de confort, me siento a gusto. Y hay aquí alguien que decía al otro sitio, mi zona de confort es un sofá de madera. Es súper incómodo, pero como es mi zona de confort, no me quiero mover de él. ¿Ok? Bien. El eneatipo es la personalidad, el ego, la estructura egoica. Llamamos eneatipo dentro del eneagrama. Y no es un problema tenerla, el problema es creer que yo soy eso.
yo soy este eneatipo, solo soy eso, entonces me limito y me condiciono y me empobrezco. Y hay que tener un cierto coraje para mirar de otra manera mi vida. Y otra vez cuidado con intentar mirar la de los demás antes que la mía, porque empiezo los talleres y la gente, sí, ya sé un 6, este es un 3, ¿por qué no miras mejor que eres tú? En vez de pensar que es el otro, porque enseguida colocamos números a todos y el mío no lo encuentro, porque nos da miedo mirar la parte de nosotros que está dormida, oculta, la tememos, aunque a la vez llega un momento que sabemos que es imprescindible recuperarla, porque si no, no podemos ser quien somos. La palabra entendernos para mí tiene mucha importancia y comprendernos todavía más. Nosotros somos seres humanos y animales, somos seres racionales, o sea, somos animales racionales. Tenemos una estructura animal que tiene una dimensión y una dinámica, tiene unos instintos, después también los veremos, y tiene una necesidad de evolución y de crecer y de desplegarse. Y también tenemos una parte racional que quiere una seguridad, una estabilidad y un entender. Y ahora lo interesante es poder unirlas las dos, porque la una sin la otra andamos cojo. Entonces, entender y experimentar, sentir e integrar. Para mí la comprensión es la unión de una idea entendida y experimentarla. Puede venir antes la experiencia o el entendimiento, me da igual. Yo a lo mejor experimento algo que no sé lo que es y de pronto oigo a alguien explicarlo y digo, vale, eso era, ¿no? O al revés, puedo tener una idea en mucha teoría y de pronto un día dice, ostras, esto justo era aquello, ¿no? Y en esos momentos de comprensión es cuando ampliamos nuestra conciencia sobre nosotros mismos. También hablo aquí de que el eneagrama es un mapa porque, como he dicho antes, muestra dinámicas, muestra caminos, nos da pistas sobre cómo somos, sobre cómo podemos ser. El eneagrama tiene la capacidad de que a cada eneatipo lo define y después cada eneatipo tiene una tendencia intrínseca que cuando está mal, descentrado, cuando se olvida mucho, cuando está muy identificado con su estructura, se descentra y toma unas características concretas. De tal forma que si yo me conozco y conozco mi eneatipo y me percibo en esas características, es una señal de alerta, te estás descentrando. Estás haciendo justo esta serie de cosas que significan en tu eneatipo que estás en un nivel de descentramiento. Entonces te avisa. Es como que dentro de ti se activa una luz, cuidado, y te permite no seguir en una dinámica de autoolvido, de no mirar tu necesidad, cualquiera de estas palabras, ¿no? Y también tiene el efecto contrario, una dirección para cada eneatipo de crecimiento. De tal manera que si yo estoy en un proceso personal y quiero crecer con una conciencia, porque crecemos todos los días, pues entonces sé que tengo que dirigirme a tal eneatipo porque esas cualidades me abren o me marcan un camino que para mí es fácil de transitar. Parece que cada eneatipo tiene una facilidad concreta para crecer y una tendencia muy específica para descentrarse. ¿Entendible? Bien, entonces, si tú te conoces tu eneatipo, conoces un poco tu ala, iremos viendo todo esto, tú misma puedes hacer un chequeo, que no se trata de criticarte ni de juzgarte, sino de observarte y poder sacar unas conclusiones bastante fiables. Bien, ¿para qué sirve? Ahí veis que esa frase que es de internet, el eneagrama no da respuesta, sino que enseña el camino. También a menudo, muchas veces la gente cuando viene a trabajar parece que quiere una aspirina para el dolor de cabeza e irse. Pero hay otra mucha gente que quiere una continuidad, quiere un descubrir más, un indagar. Las dos cosas son válidas. Hay temporadas que querré una aspirina y no meterme en más, y otras temporadas que querré saber por qué me duele la cabeza todos los días. Este es un método para saber por qué me duele la cabeza todos los días. La aspirina, mejor otro tipo de terapia. Conocer más sobre nosotros. No es fácil. Todo lo que es autoconocimiento y trabajo personal no es fácil.
No es fácil porque es salir de lo conocido, de lo establecido. A veces ocurre que empiezas a cambiar y ya en tu entorno no te sientes a gusto, ya nadie te entiende, ya hablas de cosas raras, ya no sabes a quién contarle lo que estás pensando, ya pone en duda muchísimas historias que antes eran normales. También eso a un tiempo, porque después es verdad que otra vez se vuelve el agua a su sitio y las cosas se estabilizan, pero a menudo al principio se pone la casa patas para arriba, se le da la vuelta al calcetín y hay que saberlo. No se trata tampoco de ni tener miedo ni no tenerlo, bueno, habrá siempre un respeto, una resistencia. La ventaja del eneagrama es que puedes ir al ritmo que tú quieras, puedes pararlo, puedes abrirlo, no es algo que va por delante. Podríamos decir que respeta tu propio proceso, tu propio ritmo. Pero si no conozco más sobre mí, pues yo no sé si las personas... Esto es una teoría personal. Yo creo que el mundo somos como la hormiga. Hay hormigas obreras y hormigas exploradoras. Si te toca ser obrera, pues toda tu vida eres feliz siendo obrera. Ya está, naciste obrera y te gusta ser obrera y lo disfrutas. Pero si te toca ser exploradora, no te puedes quedar quieta. Y la experiencia es que por un sitio y por otro te llega información, te llegan posibilidades y siempre estás en algo nuevo. Siempre tampoco, pero muy a menudo. Parece que a los que nos toca ser exploradores, pues nos toca disfrutar de explorar. Y eso para mí es muy importante, que no se convierta el trabajo personal en un trabajo, que no se convierta en otra obligación, en otra rigidez, en otra exigencia. Si yo no puedo disfrutar de lo que voy descubriendo, y disfrutar no quiere decir que a veces no te llevas un guantazo, que te queda un tiempo diciendo que no me toque nadie, ¿no? Pero a pesar de todo, disfrutar significa enriquecerte, ampliar tu vida, ampliar tu mirada, cada uno lo aplique a su vida, ¿no? Conocer más sobre nosotros, incluidos los aspectos de la sombra. La sombra es un trabajo precioso, que también una vez he hecho algunos talleres, que es de los junguianos, y es la parte oscura de la persona, pero otra vez creemos que en la parte oscura están los fantasmas, los monstruos, los dragones, pero es que muchos de los dragones lo único que quieren es hablarnos de una parte de nosotros que quiere ser vista. En la sombra viven muchos personajes nuestros que fueron reprimidos porque en nuestra familia, en nuestro entorno no eran visibles, no eran visibles. Por ejemplo, en una familia muy elitista, a lo mejor la espontaneidad es un personaje de la sombra. En otra muy artista, la competición, la competitividad es una parte de la sombra, pero en una familia competitiva, el arte está en la sombra. O sea, no hay personajes buenos y malos. Hay voces personales, aspectos personales que quieren ser vistos para hablarnos de algo que forma parte de nosotros y que no está siendo mostrado. Simplemente. Cada vez que reconocemos una parte de nuestra sombra, algo cambia en nosotros. Si es un dragón, habrá que ver por qué se ha convertido en dragón. ¿Cuántas veces yo me he olvidado de mí? ¿Cuántas veces me he metido en mi estructura para que me den la mirada que yo quería a precio de olvidar una necesidad propia? Y esa necesidad se convierte en dragón. O sea, no hay nada que venga contra nosotros. Puede ser que venga contra nuestra estructura, porque la estructura nos limita, pero no contra nosotros. Comprendernos, lo que he hablado antes, comprender a los demás. Yo trabajo en varias terapias y cuando conozco el eneatipo de la persona, para mí es una información importantísima, porque me dice cuál es su miedo, cuál es su limitación, cómo puede crecer. O sea, es en una sesión que tú conoces el eneatipo de la otra persona, puedes adelantar como 3 sesiones. No es porque haya prisa, sino porque de alguna manera la información está ahí. Soy un 6 a la 5 instinto social, y se genera una estructura completa, compleja, válida, que por supuesto después tiene el nombre y el apellido de esa persona. No creamos que ahora conozco un eneatipo y todos los 6 son iguales. No, ya veréis que es muy complejo. De hecho, quizás la mayor dificultad del eneagrama es lo complejo que puede llegar a ser, porque al final hay tantos eneatipos como personas. Eso quiero también que se quede claro. No se trata de simplificar a la persona, sino de simplificar el conocimiento sobre la estructura del ego, que después se matiza con la estructura, con su alma, con su experiencia de vida, con sus vivencias personales. Bien. Descubrir todo lo que no se ha podido desarrollar. Ya nada más que con eso, imaginaros
todo lo que está pendiente de cada uno de nosotros, solamente porque no tiene permiso para ser. Permiso es una palabra mágica. Permiso, por ejemplo, en constelaciones familiares, es la palabra que abre la puerta para que una persona ocupe su sitio y coja su fuerza. Permiso es lo que le piden los niños a los padres cuando quieren hacer algo. Y permiso es lo que nos tenemos que dar a nosotros para poder ser nosotros mismos. Pero si te das permiso, ya no hay marcha atrás. Quiere decir, si tú puedes volver a reprimirte, puedes volver a hacerte rígido, pero una vez que empiezas a descubrir todo lo que hay, ya no quieres quedarte con lo pobre que era antes. Si alguien lo elige, también, pues vale, todo es permitido. Aquí todo está permitido en ese sentido. Pero cada uno es el que se tiene que dar el permiso. No es una palabra tonta, es una palabra muy importante, porque lleva la capacidad de abrir puertas. Y después hacer un viaje de retorno, volver a conectarnos con la esencia. Hago otra pequeña cuña aquí. La esencia, para mí, la palabra esencia significa lo que somos antes de nacer y lo que seremos después de morir, lo que durante un tiempo habita nuestro cuerpo, lo que hay por todos los sitios, el prana que llaman los hindú, la vida, la energía, Dios, la palabra que os guste. Somos pura esencia, pero metida, pero no, porque el pero anula todo. Limitada por una vida temporal, por un cuerpo, con unas características, con unas condiciones y sobre todo por una cultura, por una ideología, por todas estas historias que conocemos cada uno que nos limitan, por un sistema familiar, por unos ancestros, todo forma parte de todo influye en todo, pero la esencia es lo que está siempre y lo que sostiene siempre. Y hay una experiencia muy bonita que viene a raíz de la respiración, y es cuando te das cuenta de que nosotros no somos los que respiramos, sino que la respiración es la que nos toma a nosotros. Nosotros no vivimos porque queremos, sino que vivimos porque la vida sigue entrando dentro de nosotros. Y ahora tú intentas dejar de respirar un par de minutos a ver si puedes. O la respiración te toma y sigues viviendo. O sea, no vivimos porque queremos, no nacemos cuando... Perdón por la gente que piense que eso es así, porque hay una tendencia, hay una ideología de que elegimos nacer un día, en una familia. Yo no lo sé, porque yo no sé lo que ocurre antes y después. Es donde yo ahora me muevo en esta ideología de que no lo elegimos nosotros, sino que la vida es más grande y la vida es la que nos trae. Y esto es importante que yo lo diga, no porque sea más importante que lo otro, sino porque es desde donde yo hago mi trabajo. Cada trabajo tiene un enfoque y mi forma de pensar muy condicionada y sostenida por la meditación Zen es que la vida es la que manda y que yo no determino mi vida. Yo lo que puedo hacer es aprender a vivir mejor en mi vida, aprender a conectarme más con la vida, pero yo no elijo mi vida, pero respetaré todas las opiniones ajenas a esto. Ahora, para que entendáis desde donde yo hablo, os lo explico de esta manera, ¿no? Volver a conectarnos con la esencia. Es el ejemplo que he puesto antes del bebé. Cada nuevo bebé que es engendrado siente una desconexión, siente que entra... Si nos vamos a la Biblia, a la expulsión del paraíso, ¿qué ocurre para que sean expulsados Adán y Eva? Que es simbólico, que comen del árbol del bien y del mal. Significa que entran en el mundo de la dualidad. Ya no hay algo, sino hay dos, el bien y el mal. Esa es la expulsión del paraíso, no que hay un castigo, ni moralidad, ni nada, simplemente dejamos de sentirnos parte del todo para sentirnos duales, para tener que elegir, para tener parte. Y eso es lo que en realidad nos limita y nos condiciona. Entonces, volver a conectarnos con la esencia es descubrir que aunque la experiencia la empezamos en la dualidad porque venimos de dos, realmente nunca hemos dejado de ser todo. Y aquí muy bonito si os dais cuenta del símbolo, porque alrededor hay un círculo, son tres símbolos unidos, el círculo, el triángulo y una hexada. Y el círculo siempre representa el todo, el triángulo la ley del 3, todo se manifiesta, y la hexada pues es muy interesante, que habla de un movimiento continuo e ininterrumpido, que es muy interesante, se puede leer, pero que si me meto ahí nos vamos a alargar mucho. Lo que quiero decir con esto es que este círculo representa que todos formamos parte de ese todo, que todos los eneatipos, porque ahora lo veremos, que cada eneatipo es el vértice de una de las imágenes,
en contacto con el círculo, todos están en el círculo en el mismo sitio, a la misma distancia del centro, no hay mejores, no hay peores, todos son iguales, no es mejor un eneatipo que otro, no es mejor ser uno que otro, cada eneatipo tiene sus limitaciones, su virtud, su pasión, todo completo, el lote va entero, y querer ser otra diferente que el mío probablemente es una propia trampa, una limitación o un miedo para no enfrentarme a algo que creo que es difícil. El viaje de retorno es inevitable hacia adentro, o sea, es inevitablemente personal. Te puede ayudar de este método, de aquella terapia, pero lo tiene que hacer uno mismo. Y pasa por volver a sentir o arriesgarme a sentir toda aquella vivencia que experimenté en la desconexión y darme cuenta de que fue puntual, aunque yo lo estoy viviendo como permanente. Vivimos en una mentira, en una ilusión, en un sueño, porque creemos que somos algo limitado cuando no hemos dejado de ser ilimitados. ¿Bien? ¿Cómo utilizarlo? Bueno, esto un poco así por encimilla, porque vamos con curiosidad. Es lo que he dicho antes, si se convierte en un trabajo, no merece la pena. Solamente seréis un 1 o un 3 si queréis algo de esto, no merece la pena. Paciencia, no es fácil desmontar todo lo que llevamos, los años que tenemos cada uno, montándolo. Y además recordad que lo hemos montado para sentirnos seguros, por lo cual si lo desmontas te vas a sentir inquieto y ya está, no pasa nada, pero... Y coraje, coraje es una palabra que me encanta porque hay que tener cierta valentía para no quedarte en lo fácil. Pero otra vez cuidado, porque no creo que el coraje dependa solo de nosotros, sino de que seamos exploradores. Con lo cual, antes o después, la dosis de coraje te va a venir. Es cuestión de tiempo. O de que la vida te apriete un poquito los tornillos. Sin prisa y sin exigencia. Y esto es otra vez importante. Todo es importante en realidad. Si yo te digo, y ahora tú vienes conmigo y me dices, anda, dime mi eneatipo, y yo antes que lo hacía más, porque claro, era mucho más inconsciente, te digo tu eneatipo, no te hago un favor. Saber tu eneatipo no es lo mejor es el tiempo que te pasa y que invierte en descubrir qué eneatipo eres. Porque en ese tiempo que tú estás indagándote, que estás preguntándote, estás entrando en aspectos personales muy ocultos o muy difíciles o muy bonitos, y es las propias nuevas preguntas que te haces sobre ti, las que te abren para poder ampliarte, para poder conocerte. No importa qué eneatipo eres y que lo sepa antes o después, aunque al final siempre hay prisa por saberlo. Lo importante es que tú entiendas por qué eres ese eneatipo, que tú puedas saber, yo te digo, eres un 7, vale, pero si tú no puedes entender qué significa eso y no lo puedes llevar en tu... Y a lo mejor no lo eres, A lo mejor eres un 2 o un 1 que está centradísimo y se ha ido al 7, perfectamente, pero a lo mejor no. Entonces, cada persona, quedarse con saber mi eneatipo, había un taller que yo le llamaba, soy un 5, ¿y ahora qué? ¿Para qué me sirve si no sé cómo utilizarlo, si no sé para qué me sirve, si no sé qué hacer con él? Entonces, es el tiempo de indagar sobre mí, un poco atreverme a quitarme ese filtro, esas gafas de un color y ir sorprendiéndome al pillarme en aspectos. O sea, de pronto un día te das cuenta que eres de una manera que nunca te habías pensado. Estamos tan acostumbrados a ser como somos que no nos damos cuenta de que somos así porque tenemos un eneatipo o una estructura. Yo me di cuenta de una forma muy estúpida de que era muy cabezota. Yo no creía que era cabezota. Y yo esto no lo tengo, aquí el eneagrama no. Y un día moviendo una estantería enorme, empujándola hasta que la moví, digo, sí que eres cabezota. Porque es tan normal hacerlo que te crees que es normal. O cuando te dice un 1, claro, todo el mundo lo hace así. No, los 1 lo hacen así, los 4 lo hacen de otra manera y los 6 de otra. Cada eneatipo tiene su propia manera de mostrarse, pero muchos dentro de su eneatipo se creen que esa es la única manera. Y por eso es tan rico entender que hay otras maneras de hacerlo, que son tan válidas como la mía. Comprendiendo mis miedos, lo primero que van a aparecer fácilmente van a ser los miedos. Miedo a no ser adecuada, a no dar una talla, a no ser suficientemente especial, a que me invadan,
a que me hagan daño, a que me pisen el poder. Miedo cada uno el suyo, ya veréis que cada eneatipo tiene sus propias características. Y ese miedo es el primero que va a aparecer cuando dejo de hacer lo que hago para que no aparezca. Porque todo lo que hacemos está muy bien pensado y medido para no sentir un miedo. Y si dejo de hacerlo, el miedo va a estar. ¿Qué ocurre? Pues que ahora no tengo 2 años, ni soy un bebé, y ahora tengo unos recursos y puedo decir, vale, el miedo va a aparecer, pero no pasa nada. A lo mejor no es ni siquiera real, es un fantasma, es un miedo al miedo, o sea, es una historia que ya se ha quedado antigua, yo sigo huyendo, y el león hace 1000 años que ya se fue a por un ciervo, pero yo sigo corriendo. A lo mejor hay que pararse y decir, ¿realmente me siguen o no? Se puede hacer solo y en compañía. Explico esto porque es muy divertido cuando empiezas a utilizar el eneagrama y a conocerlo, reunirse en grupo, ¿no? Y un poco indagar cada uno, ¿tú qué crees? Yo veo y ayudarse un poco unos a otros, ¿no? Yo le hablo del lenguaje eneagramático. Tengo mis 2 amigos que son los 2 sacerdotes y saben mucho eneagrama y cenamos y siempre hablamos en, sí, porque como es un 3 ya sabes, pero es que vino el 8 y parecería que estamos etiquetando, pero no, estamos enriqueciendo porque con esa denominación de un número dices un montón de cualidades y de posibilidades. Bien, se pueden usar libros, internet, cursos, test, reuniones, hay de todo y hay muchas cosas muy válidas, muy buenas, de todos los niveles. Es verdad que hay niveles básicos y niveles muy profundos. Sí os diría que todos los test son relativos y que por un test uno no debe de quedarse con un eneatipo, porque ni siquiera nos conocemos y hacemos el test muchas veces ya desde una manera de mirarme concreta. Bien, vale. Aquí diríamos que empieza el eneagrama, ¿no? Este es el eneagrama de la personalidad y veis que son 9 números y tiene cada uno un nombre que puede cambiar, pero en general yo utilizo mucho a Rizzo y a Hudson, que son 2 autores americanos, tienen 3 libros, los 3 buenísimos, y me gusta mucho, yo aprendí con ellos y para mí son muy válidos. Cojo sus nombres, que además son bastante claros, y el 1 es el perfeccionista, el 2 el ayudador, el 3 el triunfador, el 4 el especial, 5 el intelectual, el 6 el escéptico leal, el 7 el entusiasta, el 8 el desafiador y el 9 el mediador. ¿Significa que solo son eso? No, significa que esa es su tendencia, su energía, su dinámica o su gran trampa, porque solo siendo así se sienten bien. Ya os daréis cuenta que aquí siempre todo es una paradoja. Lo que más me salva, más me mata. Lo que más me parece que me ayuda, más me mete en mi estructura, más me aleja de mí. O sea, a menudo nos encontramos con que no hay, vivimos en es como un termómetro, pero es continuo. En el termómetro no se rompe cuando hay 0, o sea, me he liado. Es continua la línea, estoy más caliente, más frío, pero siempre es continuo. Según en qué polo nos ponemos, hay una cosa o la otra. ¿Por qué le ponemos el 1? Y con el 1 ya veremos ahora todo lo que define. ¿Qué pasa con estos eneatipos? Pues que cada uno intenta vivir de esa manera. Cada uno intenta hacer lo que en su infancia percibió que le daba el amor que tanto buscaba. Y es así de claro y de básico. Así el niño 1, lo que él entendió y percibió es que solo cuando hacía las cosas bien, era querido, era amado, le daban premios, le daban reconocimiento, con lo cual él pensó, vale, hay que ser perfecto, hay que hacerlo todo bien. Y se convierte en un perfeccionista. Son las personas muy críticas, muy exigentes, con ellos los primeros, muy juzgadores, enseguida ven lo que está mal hecho, necesitan una perfección, muy cuadriculado. Y ahora os dais cuenta, que os decía al principio, que parece que todo es negativo. Y no es todo negativo dentro del 1, los 1 son superéticos, saben perfectamente diferenciar las cosas que son reales de las que son falsas, o sea, tienen unas capacidades, cuando están desde la esencia, son líderes, porque son sanos, son no moralistas, sino morales, o sea, tienen una moral sana. ¿Qué ocurre? Que si están en la parte oscura, están en su estructura, lo que hace que todo el mundo tiene que ser como ellos piensan, son dogmáticos, son impositivos, ellos tienen la verdad. Cuando no están en esa estructura, pues entonces comparten la gran riqueza del 1, que es la serenidad, el estar
tener la capacidad de discriminar y un montón de cualidades. Voy a solamente definir un poco cada uno y después lo volvemos a ver. El 2 es aquel niño que solo cuando que él notaba o que él sentía que había mucho estrés, mucho jaleo, mucha necesidad y que si pedía pues generaba conflicto, con lo cual aprendió a ayudar, aprendió a estar disponible, a no tener necesidades, aprendió a estar siempre pendiente de si mamá necesitaba algo, el ayudador. Y ahora en la parte adulta, pues personas que siempre ven la necesidad del otro, que van a 5 ONG, que nunca tienen tiempo para ello, que se olvidan de descansar por ayudar, que si ven a alguien en la calle enseguida están ahí, porque para ellos la dificultad está en reconocer su necesidad. ¿Qué ocurre? Pues que llega un momento en que no saben cuidarse, no saben atenderse, tienen un conflicto con su necesidad hasta el punto de caer enfermos, porque no descansan o no se atienden. Estoy dudando, voy a volver al 1, porque voy a dar un poquito más largo cada eneatipo, si no después se va a quedar corto. El eneatipo 1 tiene un problema serio con la ira. ¿Por qué? Porque para él tener fuerza, tener rabia, es negativo, porque si se tiene rabia, pues se hacen cosas que no son adecuadas. ¿Qué ocurre? Pues que la reprime mucho. Y es una persona que siempre está tensa, siempre está comprimida, ¿cómo se llama? Reprimida, y esto le causa mucha frustración, pero su virtud es la serenidad. Entonces, daros cuenta la diferencia de vivir en la ira o vivir en la serenidad. Y las dos cosas las tiene. Pero si él cree que ser fuerte le hace daño, si él cree que mostrarse tal y como es no está bien, entonces siempre está frustrado porque nunca las cosas están como creo que tienen que estar. Entonces vive desde su estructura y la ira la reprime, pero después explota, estalla, cuando menos se lo espera, lo cual le genera mucho malestar porque ya no es perfecto y él mismo se mete otra vez en su dinámica. ¿Qué tiene que hacer un 1? Pues tiene que mirar si realmente su manera de ver la vida es la única adecuada o si hay otra forma. Si es tan importante que sea perfecto o puede estar bien con un 8. Si realmente el cuadro se puede quedar torcido porque estoy en la casa de otra persona o tengo que levantarme y ponerlo derecho. Porque a lo mejor el 1 tiene que mirar que su forma de exigir a la vida y a los demás que sea perfecta le mete directamente en la frustración, lo cual le aleja de su virtud, que es la serenidad. Bien, entonces vuelvo al 2. El problema del 2 en la pasión es la soberbia entendida como que yo no tengo necesidad. El 2 tiene una gran dificultad para admitir sus necesidades, porque tener necesidad es incomodar. Y ahora si lo vemos así, fijaros que no digo es un soberbio, y eso se entiende como algo muy grave, pero las pasiones del eneagrama, que curiosamente son los pecados capitales de la Iglesia, tienen otra connotación, porque no es que sea un soberbio porque se crea mejor, sino es un soberbio porque ha tenido que renunciar a sus necesidades y cree que no tiene. Y al no tenerlas, pues no las pide. Pero al final lo que tenemos es una persona que no es capaz de mirar que él también necesita, que no es capaz de atenderse y que es orgulloso porque no tiene capacidad para pedir ni para reconocer. ¿Qué pasa con la virtud del 2? Que es la generosidad. Que un 2 es generoso no cuando da todo así en plan, como he dicho, de que yo doy todo y no descanso, sino es generoso cuando conecta con su alma y realmente es empático y puede ayudar sin olvidarse de él, porque entonces está compartiendo, porque entonces no está necesitando al otro para sentirse bien, porque dentro de cada dinámica de cada eneatipo está siempre la necesidad de un reconocimiento inconsciente. Así, si el 1 se reconoce porque lo hace perfecto, el 2 se reconoce porque ayuda. A los 2 le cuesta muchísimo reconocerse en el 2 porque les cuesta reconocer que su amor en el fondo sí es interesado, porque lo que quiere ayudando es sentirse bien, pero claro, no lo sabe y a los 2 le cuesta porque parece que los está ofendiendo. No pasa nada, simplemente él tiene esa trampa. Ayudando se sienten queridos, se sienten importantes. No lo hacen para eso conscientemente. ¿Bien? Tenemos al 3, al triunfador, al mejor. Los niños 13 son aquellos que solo cuando eran el mejor
cuando tenían el número 1, cuando tenían todo 10, cuando destacaban, eran vistos. Una cosa se me olvida decir, que el niño lo perciba así no significa que fuera así, porque ya desde el origen, pero aquí no me voy a meter porque ya me iría muy lejos, ya venimos con una distorsión concreta, que ya nos aleja de percibir las cosas tal y como son, con lo cual ya parece que venimos con unas gafas de un filtro concreto. Así los niños perciben una historia que no es tan real, pero la perciben así. Porque de hecho incluso gemelos tienen eneatipos diferentes. Luego la realidad no es tan real, sino que ellos ya la perciben de una manera. El niño 3 percibe que solo puede ser el mejor. Percibe que tiene que tener una autoimagen, que tiene que formarse a sí mismo de una manera que tenga el reconocimiento de los demás, porque se siente bien cuando es reconocido por el resto de las personas. Es muy dependiente de la mirada de los demás. Todo inconsciente. Ahora paga un precio altísimo porque nunca puede ser auténtico. La pasión del 3 es la mentira o el engaño, y la virtud es la veracidad o la autenticidad. Si yo no puedo mostrarme como soy, porque si no soy el mejor no me van a mirar, no me van a querer, entonces tengo que aparentar, es el más de autoimagen de todo, por decirlo así. Porque si no soy lo que tengo que ser, no me miran, no merece la pena, no soy nadie. Entonces el niño aprende a ser de la manera que sea reconocido. Son personas en la parte oscura muy competitivas, muy tepras, no le importará tener atajos para conseguir su meta, porque tener meta es lo que le sostiene. Utilizarán, son muy manipuladores. El 2 es más manipulador emocional, el 3 es un manipulador puro y duro, sabe muy bien hacerlo, sabe conseguirlo. Ahora, un 3 centrado es una persona que crea un ambiente de trabajo, que sabe a las personas estimularlas para sacar lo mejor de ellas, que consigue el éxito de todos, porque sabe hacerlo. Porque es lo que os he dicho, cada parte oscura en la parte de la sombra, pero después en la parte del alma o de la esencia, esa cualidad la tiene. Son grandes organizadores de todo, lo saben hacer bien, incorporan a todos, los tienen en cuenta. Entonces, en la misma energía, utilizándola en positivo o desde la estructura del ego. El 4, el especial, el artista, el dramático. El niño 4 no encontraba su sitio. El niño 4 no se sentía que pertenecía y empezó a sentir que, bueno, que ser diferente le daba una cierta estabilidad. Siendo diferente, pues ya tengo una identidad, tengo que ser diferente, tengo que ser único, tengo que ser especial. Esto supone pues un mundo complejo, porque todo tiene que ser muy de extremo, muy dramático. Son personas, son muy reconocibles en realidad los 4, porque son casi todos los artistas, no todos, hay muchos eneatipos que tienen parte de arte, pero los más artistas, los más típicos son 4, porque tienen una gran sensibilidad para todo. Les cuesta mucho trabajo la vida cotidiana, no encajan en lo pragmático. A ellos les gusta el arte. Ahora, viven de que ellos son los más artistas, nadie entiende la vida como yo, y claro, 2, 4 juntos es difícil, porque son competencias. Les cuesta trabajo salir, su zona de confort es el drama, es el sentirse diferentes. Viven demasiado en la añoranza, su pasión es la envidia no de algo físico, sino los demás tienen algo que a mí me falta. El 4 cree en su interior que él es defectuoso, y por eso no lo quieren. Por eso tiene que ser diferente. Bueno, pues a lo mejor si soy diferente consigo que sí me quieran. Si te das cuenta, en cada eneatipo, en el fondo lo que hay es un niño totalmente dolorido y herido. Y por eso es tan importante que la estructura no la arranquemos, porque dejamos al niño al aire, sino que vayamos poco a poco acompañando a ese niño a hacerse adulto. El 4 tiene la capacidad de percibir, de la sensibilidad, de la percepción muy intrínseca. Hemos dicho que es la envidia y la ecuanimidad o la capacidad de no discriminar. El 4 crece cuando puede admitir o puede sentir que todos somos únicos y a la vez todos somos parte.
Entonces se da cuenta de que no tiene que ser tan diferente, empieza a ser ecuánime, empieza a ser más estable en esa variedad dentro de, ya no necesita destacar. El 5 tenemos al intelectual, tenemos al mental. Los 5, no he hablado todavía de las tríadas, ya pertenece a la tríada del miedo, de la mente. Son personas muy inteligentes, muy complejas intelectualmente. Bueno, ahora mismo serían los grandes informáticos, los científicos, los estudiosos, los que les gusta el conocimiento sin fin. ¿Cuál es el problema del 5? Que tiene mucho miedo. Miedo a ser invadidos. Son niños que seguramente no respetaban su espacio, madres o padres invasivas que les registraban o que no les permitían tener espacios cerrados. Esa es su vivencia. Entonces aprenden a aislarse, se refugian en su mente, tienen un lugar, muchas veces, es curioso, tienen habitaciones para ellos en su casa o tienen un sitio, su despacho, su música, su ordenador, o sea, necesitan tener un sitio donde ellos se sienten seguros y estables y les cuesta mucho trabajo compartir. Su problema, su pecado, su pasión es la avaricia, porque nunca tienen suficiente conocimiento, siempre les falta, siempre creen que tendrían que saber más para estar bien. Y claro, la virtud es el desapego, el poder compartir. Un 5 equilibrado sería una persona que comparte los conocimientos, que ayudaría a los demás a crecer. Un 5 centrado pues sería el que hace un invento y no se lo queda, sino que le enseña a la gente a inventar, que colabora, que participa. Un 5 descentrado se mete en su casa y con él se muere el invento, ¿no? Porque no puede compartirlo. El 6, el escéptico leal, es el gran dudoso del eneagrama. Tiene una energía muy bloqueada de miedo, no sabe si confiar o desconfiar. ¿Me fío? No, si me fío me pueden hacer daño, mejor desconfío, pero si desconfío no me siento bien, voy a fiarme. Y él ha aprendido a estabilizarse desconfiando. De tal forma cree que va a estar siempre vigilante y no le van a hacer daño. Entonces es el gran ansioso, el gran desconfiado. Busca la trampa y la encuentra, porque la va buscando. Entonces eso le genera más desconfianza y al final cansa. Se cansa él, se cansa todo el mundo. ¿Qué es la ventaja del 6? El 6, cuando es leal, muy fiel a su referente, un 6 que está centrado en una persona que crea un grupo, que crea conexiones sanas, porque como él ha sido tan desconfiado, pues se da cuenta que la confianza es lo que une, que es lo que hace que crezcan. Cuando comienza en vez de a buscar un referente, porque los 6 es lo que hacen, que buscan una persona o una ideología o un grupo a quien adaptarse, acoplarse, y de ahí se estabilizan, pero siempre están incómodos por si acaso falla, y un 6 empieza a crecer cuando conecta consigo mismo y empieza a descubrir que también tiene fuerza para estabilizarse, que él puede ser estable por sí mismo. Como él ha pasado por ese infierno de la desconfianza, ayuda mucho a las otras personas a estabilizarse, porque entiende perfectamente esa dualidad entre la confianza y la desconfianza. Su virtud es el valor, el coraje, y su pasión es el miedo, el gran miedo a todo. Pero el coraje cuando se atreve a confiar en él y entonces empieza a estabilizarse. El 7 es el entusiasta, también se llama el eterno Peter Pan, las personas que todo lo que quieren es divertirse y son el alma de la fiesta, son súper divertidos, son alegres, optimistas, joviales, tienen un montón de planes, todo les parece bien, todo les gusta, hasta ahí muy bien, pero no te acompañan en un duelo, no quieren un compromiso, no quieren implicarse demasiado, no te van a esperar si llegas 5 minutos tarde porque no van a perder el tiempo, porque viven, se protegen del miedo en una hiperactividad de diversión, de satisfacción, de descubrimiento. Son muy divertidos, pero muy superficiales. El 7 tiene como pasión la gula, es el ansia de más, siempre quiere más, siempre, todo le parece que es poco. Empieza una actividad y ya quiere otra, prueba una cosa y quiere la siguiente. Y la sobriedad como su capacidad de estar en lo que hay. No la sobriedad porque hay poco, entendida así, sino la sobriedad de que en cada momento lo que hay, si lo vivo plenamente, es total. Entonces no es que tengo que ser sobrio y austero, no.
es saber que lo que ocurre en este momento, este plan, este instante, es suficiente para ser pleno. Con lo cual no necesito estar siempre corriendo de una cosa en otra. El 8, el desafiador, el chulo, el jefe, son los más bravos, los más fuertes del eneagrama. Son una energía ya visceral, son potentes, son poderosos, son los que se ponen las manos en jarra y prepárate que vienen, asertivos, líderes, los típicos mafiosos que defienden lo suyo a ultranza, ejecutores, no tienen problema en hacer lo que hay que hacer, pero es su verdad, su gente, su territorio, ellos establecen las normas, necesitan el poder. Y curiosamente han sido niños que muy pequeños tuvieron que defenderse ya, tuvieron que ellos ocuparse de algo, estructuras familiares que tuvieron ellos que hacerse cargo, o de más pequeños, de trabajar muy pronto, y aprendieron a no tener en cuenta la debilidad. Para ellos la debilidad es el problema, y ellos confunden debilidad con vulnerabilidad, de tal manera que dejan de sentir. Sentir es una tontería, porque es ser débil. Si eres débil te van a hacer daño. Aquí hay que ser fuerte, niño no llores y ponte derecho y que nadie note que eres débil, porque entonces te van a hacer daño. Son muy protectores de los suyos, de los demás los pueden machacar. Su pasión es la lujuria, porque no saben respetar el espacio del otro, son invasivos, impositivos, y su virtud es la magnanimidad, o la capacidad de utilizar el poder de una manera sana, sin juicio de valor personal, sino como corresponde. Un 8 centrado sería un gran líder, porque tiene la fuerza, son los líderes carismáticos, no carismáticos como los 1. Un 1 sería un líder espiritual, un 3 sería un líder empresarial y un 8 sería un líder de fuerza, ¿no? de mover a las masas, de la fuerza visceral, de un líder de manada, por decirlo así de una manera. Cada uno tiene una energía, si os dais cuenta. ¿Bien? Y el 9. El 9 es el mediador, el pacificador. Aquella persona que no le gusta el conflicto, que quiere que todo el mundo esté en paz, que estemos todos a gusto, que no merece la pena muchas cosas, que realmente el niño 9 lo que se percibió es que había también un poco parecido al 2, que había mucho jaleo, que había mucho trabajo, había mucha inestabilidad, pero lo que él decidió es quitarse de en medio, mejor no molestar porque aquí ya hay demasiado lío, y aprende a anularse, se quita de en medio, desaparece, pero desaparece de tal manera que está siempre bien, porque en el fondo pues aprende a conformarse, son los grandes conformistas, tanto que no saben quiénes son. O sea, el 9 tiene problemas de identidad, le llaman el camaleón, que se pega a uno pues siente como ese uno, que se pega a otro pues siente como ese otro, y de esa manera se adapta y siempre está bien. Tienen como cualidad que son personas muy bondadosas, tranquilas, afables, agradables, el trato con ellos es muy fácil, porque su pasión es la pereza, la desidia más que la pereza, porque hay 9 muy activos. La desidia significa el no querer enfrentarse a la vida, a los problemas, porque hay un conflicto aquí, o un equívoco, un error. La gente piensa que los 9 son perezosos y hay 9 muy activos, pero la pereza del 9 es la desidia de enfrentarse a la vida como un problema. Y su virtud es la diligencia, como la capacidad de vivir la vida tal y como es en cada momento con la fuerza que tiene. Un 9 descentrado pues sería este de los Simpsons con el mando de la tele y la cerveza, todo el día tumbado sin hacer nada, dejando la vida pasar. Y un 9 centrado es la persona que es capaz de escuchar a todos y a cada uno darle su lugar, porque él no tuvo su lugar y entiende muy bien que cada persona tiene que encontrar el suyo. ¿Ok? Una pasada rápida, porque esto es una pasada rápida. No sé si estáis ya cansados, no sé cómo estamos de hora. Bien, bueno, no sé si se ve muy pequeño. 9 eneatipos, el eneagrama de la personalidad. Eneatipo, personalidad, ego, estructura del ego, conjunto de cualidades de la persona, su inercia, su dinámica, sus trampas, su limitación, su forma de ser. El instinto. El instinto es muy importante porque pertenece a la parte animal de la persona, no a la parte racional, con lo cual no forma parte del eneatipo.
sino que lo condiciona. La parte instintiva pertenece a nuestra parte animal, viene antes que la parte mental. Ya sabemos lo que es instintivo, que es muy instintivo, es muy rápido, no tiene un razonamiento, aparece. Según el instinto, que hay tres subtipos, que es tan importante que cada eneatipo ya son tres. Entonces hay un 1 sexual, un 1 social y un 1 autoconservación, y un 2 de cada tipo, o sea, ya tenemos 27 tipos. ¿Son diferentes? No, porque todos los unos tienen la misma herida, solo si soy perfecto me quieren. Pero si son un instinto social, autoconservación o sexual, lo viven de diferente manera. Entonces, de hecho yo en mis talleres empiezo por el instinto, porque el instinto viene antes. En cualquier caso no importa. ¿Qué significa autoconservación? Ahora acordaros de cuando vivíamos en tribus. En las tribus todos nosotros tenemos esa memoria celular o memoria, no sé cómo se llama, ancestral, y lo llevamos dentro. Cuando había en las tribus, se definían los roles o los trabajos, las zonas, según la persona como era más adecuada para uno y para otro. Así la autoconservación son las personas que se dedican a buscar, ellos buscaban el fuego, el río, buscaban la cueva mejor, tenían una cierta facilidad para hacer el entorno más seguro. Entonces son las personas que necesitan el entorno, lo básico, las casas más seguras, confortables, tener la comida siempre prevista, tienen de farmacia, o sea, son muy previsoras, o sea, personas que para ellas lo más importante es que la parte básica de la vida esté cubierta. Lo pasan mal, pues se van de viaje y se llevan de todo, por si acaso. ¿Qué le ocurre? Que el miedo para ellos si de pronto les falla eso, se sienten muy inseguros, porque el instinto está asociado con la necesidad de supervivencia. Así que si te falla lo que es tu instinto, te sientes muy amenazado. Los sociales son los que se dedicaban a ir a otras tribus, a negociar, a buscar trueques, a relacionarse, a expandirse socialmente, como dice la palabra. Y los sexuales, que no se trata de la sexualidad, son los que tienen fuerza, los que van a cazar, los que van a descubrir nuevos territorios, los más emprendedores. Esto se ve muy claro, es más fácil encontrar el instinto que el eneatipo a veces. Sociales, ya sabe enseguida la gente que se conoce a todo el mundo, que enseguida se relaciona, que llega a un sitio y se conoce la ciudad enseguida, la cultura. Y los sexuales son en general las personas que tienen mucha fuerza, que son muy hechos para adelante, que tienen mucha vitalidad en la parte instintiva. Cuidado que después el 8, el 3 y el 1 son tres eneatipos fuertes, entonces no los confundimos porque son también sexuales. O sea que ahí se van complicando un poquito o enrevesando. Bien, el instinto crea los tres subtipos. La tríada. Las tríadas pertenecen al triángulo 3, 6, 9, es un símbolo, es una imagen, que en sí misma tiene su propia dinámica, igual que el 1, 7, 5, 8, 2, 4, 1 tiene otra dinámica, que ya se verá al final. 3, 6, 9, cada vértice de ellos forma una tríada, da origen a una tríada. Así tenemos 9, 8 y 1, que es la tríada visceral, 3, 2, 4, que es la tríada emocional, y 6, 5, 7, que es la tríada mental. ¿Qué significa esto de tríada? Las tríadas se corresponden con las tres partes del cerebro humano. Ahora ya vamos a entrar en la parte del ser humano. Tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro el límbico y el neocorte. Parece, y digo parece porque no sé cuántos estudios hay científicos o no, que según el cerebro que está más desarrollado por la gestación seguramente, pues la persona toma un determinado dirección al formar su eneatipo, empieza a condicionarse. De tal manera que lo que tienen más desarrollado el reptiliano son los viscerales, y son los que viven desde las vísceras, los que son más desde las entrañas. Los que tienen más tocado, desarrollado, se me hace un nudo en la lengua, el límbico es los emocionales, y son las personas que son muy sensibles, que más conectados con el corazón, de los sentimientos.
y las personas que corresponden a la tríada mental con el cerebro neocórtex, que son la última parte del desarrollo del ser humano, que ya es la parte mental, son los mentales. ¿Qué significa esto? Pues que antes de encontrar mi eneatipo puedo encontrar mi tríada, porque es muy diferente ser un mental. Todos somos mentales, cuidado, todos. El ser humano es mental de entrada. Sin embargo, los mentales, o sea, los viscerales, aunque sean mentales, su primer impulso es visceral, es desde dentro, es el impulso, el emoción. Os voy a poner un ejemplo que es bastante claro. Este es un ejemplo típico de, gracias, suponte que estáis y hay un accidente delante vuestra o cerca, y hay 3 personas, cada uno de una tríada. El emocional empieza a llorar. Dios mío, qué horror, qué miedo, qué ha pasado, no sé qué, y se queda compungido. El visceral enseguida va, el de la acción, va a ver qué pasa, y el mental llama por teléfono a la policía. O sea, cada uno reacciona según su tríada, en general. Y esto es una cosa tan propia que si no lo sabes no te das cuenta hasta que un día lo vives y dices, qué fuerte. Cada uno ha hecho lo de su tríada sin pensarlo. Es tan fuerte casi como el instinto. Bien, pues las tríadas corresponden a estas 3 partes del cerebro. Después también influyen las alas. Las alas es el eneatipo, si vamos al de antes, el eneatipo que está anterior y posterior. Así el 1 tiene el ala 9 o el ala 2. El 2, el ala 1 y el ala 3. Sé que Claudio Naranjo, que es de los primeros del eneagrama, del más antiguo, no trabaja las alas. Yo me lo dijeron y me sorprendió porque a mí me parecen espectaculares, pero lo digo por si alguien lo oye. No sé por qué. Yo desde que lo estudié me hablaban de la ala y yo, para mí tiene mucho sentido. ¿Por qué? Primero porque si tú eres un 1, yo no conozco ningún 1 que sea tan 1. ¿Qué significa que tiene un ala? Que tiene influencia del eneatipo de al lado. Así, si tú eres un 1 que es un perfeccionista, pero tienes el ala 2 muy potente, porque hay un ala más fuerte que otra, más dominante. Tienes un ala 2, pues eres un perfeccionista con tendencia a ayudar. Pero si tienes el ala 1, eres un perfeccionista con tendencia a mediar. Y la diferencia es mucha. Tanto que a veces no sabes si es un 1 o es un 2. Porque es tan ayudador a veces que olvida la perfección. Entonces a veces la dificultad en encontrar mi eneatipo es si soy un 2 a la 1 o un 1 a la 2. Pero eso ya vendrá mucho después. Pero sí, la ala, para mí por lo menos, influye muchísimo en el eneatipo. El ala dominante hace que tome aspectos de ese eneatipo que a veces pueden esconder los tuyos propios. También porque a lo largo de la vida he visto que personas cogen un ala o cogen el otro. Y, por ejemplo, suponte que eres un 6 y estás en una época de una investigación y te vas a la 5 porque la tienes muy cerca, porque tienes acceso y te metes muy en el 5, te aíslas y dices, oye, está muy 5, y de alguna forma tienes esa energía. Sin embargo, sale de ahí, está en una época de no sé qué y se hace una pandilla y se va al 7 todo el día. Y veo como muy fácilmente cada eneatipo juega con su ala. Lo bonito es desarrollar el ala que está más pobre, porque no se puede volar con un ala. Desarrollar un ala significa que desde la conciencia sé que tengo una parte ciega. Así, si por ejemplo eres un 9 y tienes el ala 8 ciega, tienes que desarrollar la asertividad, el atreverte a mostrarte, y eso te ayuda a salir de tu fijación del 9. ¿Bien? ¿Se entiende la ala? Una virtud y una pasión. Y ahí entraríamos en un nivel más profundo del eneagrama, porque ya entramos en cualidades, dones que no son tanto de la estructura, sino ya son de la esencia, pero que curiosamente cada eneatipo tiene una que le corresponde, que le va, como he dicho antes, todo un pack. Pues así, como he dicho antes, el 1 tiene la serenidad, el aire y la serenidad, el 2 tiene el orgullo y la soberbia y la humildad, el 3, y cada uno, después las vamos a ver, pero no me quiero alargar, cada uno tiene su virtud y su pasión. Muy bonito descubrir que no es tengo esta o tengo esta, sino que es un flujo, que a veces puedo estar en una época buena, en un día bueno, tener un momento de vivir desde esa conexión y aparece muy fácilmente mi virtud, porque tengo acceso a ella. No son puertas que se cierran. Hombre, yo puedo vivir en una puerta y cerrarla, pero en cuanto que empieza ese flujo, es continuo. Entonces, podemos movernos entre ellas. Es entre una y la otra, no esta o esta. Y eso da una cierta sensación de que no es tan difícil.
no, es un acceso mucho más flexible. Después tenemos una idea santa. La idea santa es la manifestación es una cualidad divina, dicho así de sopetón. ¿Qué significa? Si hablamos de la esencia como lo que somos, pues la esencia, lo divino, me gusta también llamarlo, porque no tiene matiz, pues se muestra a través, o sea, como dicen los antiguos, a Dios no se puede definir, se puede definir con los efectos que provoca, que produce. Pues lo divino, la esencia no se puede definir, sino que se manifiesta a través de cualidades. Así tenemos el santo amor, la santa perfección, el santo plan, el santo origen, la santa omnisciencia, y vemos que tiene 9 formas de mostrarse, una a través de cada eneatipo. Así, por ejemplo, la santa omnisciencia, que es del eneatipo número 5, significa que cuando un 5 realmente se conecta con su esencia, se da cuenta que tiene acceso a toda la sabiduría, de que él es sabiduría, que no necesita estudiar tanto, sino que tiene el acceso. O si un 4, que es el santo origen, entra en contacto con su esencia, descubre que no es menos que los demás, sino que él pertenece a, es un río que pertenece, es un afluente que pertenece al río igual que todos los demás, que es diferente pero que su origen es el mismo. Es como recuperar esa sensación que perdimos. Las ideas santas son la puerta de entrada al ser humano, porque nos desconectamos de ellas y lo único que hacemos es intentar recuperarlas. Sé que esto es un poco más complejo, porque esta es la dimensión espiritual del enneagrama, pero la voy dejando caer. En el 1 se ve muy claro. El 1 es el perfeccionista, porque perdió de vista la santa perfección. Y en un intento de recuperarla se hace perfecto. Pero yo, si soy sacarina, no soy azúcar. No es lo mismo. Entonces, de alguna manera, hacemos algo que parece que es, para sentirnos bien. Y ahora el trabajo es, no lo eres, no eres esto que crees que eres, porque sigue siendo esto, sigue siendo lo que eres. ¿Más o menos? Bien. Cuando la idea santa la perdemos, aparece la fijación, que es este intento de nosotros mismos, porque hay muchos autores que dicen, y es muy interesante, que el ego lo crea el alma. Quiere decir que nuestra alma sabe que estamos en un lugar difícil y crea nuestro ego para cuidarnos. El problema es que después el ego, como en las películas de la ciencia ficción, de los robots, se independiza. Pero se crea para cuidarnos. La fijación es esa idea de que tenemos que ser lo que hemos perdido, pero tenemos que ser consiguiéndolo nosotros. No porque ya lo somos. Y ahí es el origen. Yo lo soy todavía. Creo que no lo soy y hago como que lo soy. Y ahí lo hemos perdido. Ahora, me arriesgo a creer que lo sigo siendo y dejo de ser lo que creo que tengo que ser. ¿Vale? ¿Más o menos? Bien. El flujo interior. Lo que he hablado antes de que el enneagrama es continuo. El 3, el 6 y el 9 están conectados por el triángulo, por las líneas que hacen el triángulo, y el 1, 7, y veis que los nombro siempre en el mismo orden, 1, 7, 5, 8, 2, 4, 1. Ese es un flujo ininterrumpido, que significa que todo está en continuo movimiento y evolución. Que quedarnos parados significa estancarnos y limitarnos, y que el enneagrama tiene una capacidad de mostrarnos cómo crecemos, lo que hablaba al principio. Así un 1 siempre crece en el 7, el 7 crece en el 5, el 5 crece en el 8 en el 2 en el 4 y el 4 en el 1. Lo que significa que un 4 que se quiere poner bien, deja el drama porque ve al 1 y dice, tengo que ser objetivo, tengo que ser objetivizar. La palabra no sé si existe, pero a mí me parece válida. Voy a objetivizar mi vida, voy a dejar de soñar siempre lo que no tengo y voy a ver qué hay y qué no hay. Coge del 1 la capacidad de ser muy estructurado, porque es una buena capacidad cuando está al servicio del alma y no del ego. Así el 1, si quiere crecer, se va al 7, coge del 7 la capacidad de diversión y de relativizar, porque el 1 es demasiado estricto y rígido y necesita esa cualidad del 7. Y ese es el flujo continuo de crecimiento. Al revés, pues ahora media triángulo, por ejemplo, y un 3 que se descentra, coge la parte oscura del 9 y se vuelve perezoso y desidioso, de tal manera que manipula a todos para conseguir los logros a costa de ellos. Y ya no es eficaz, ya no es eficiente, ya no funciona.
Y un 9 descentrado coge la duda del 6. Y en vez de confiar en todo el mundo, porque sería el 9 ser confiado, pues coge la indecisión y la incertidumbre del 6. Y un 6 que se descentra coge la manipulación del 3. Con lo cual, si yo fuera un 6 y me encuentro manipulando, alerta, estoy descentrada. ¿Ves cómo se va cuadrando todo? Bien, flujo del centramiento del corazón, que conecta con el niño del alma, que ahora no voy a hablar de él, está por ahí detrás. Y el flujo de descentramiento, que nos muestra las actitudes típicas negativas del otro, de que estamos perdidos. Vale, esto como lo he dicho antes lo voy a saltar, porque son un poco la definición de cada eneatipo y en eso. Y ahora tengo esta frase que para mí es de mi maestro Zen, tiene 91 años, vive en Alemania. Rossi significa que tiene su propia línea porque ella la ha creado, porque está preparado. Somos seres espirituales haciendo una experiencia humana. No somos seres humanos que tenemos que volvernos espirituales. Somos espirituales. Durante un tiempo tenemos un cuerpo que vivimos, en el que vivimos y que habitamos y transitamos. No me quiero meter en si después volvemos a otra vida, a 1000 vidas, al cielo, a la nada. Me da exactamente igual, porque si no nos perdemos en otro mundo. Sino que para este tiempo, como he dicho antes, esta forma mía de trabajar es que durante el tiempo que tenemos un cuerpo, vivimos en unas características concretas y en un entorno concreto. Y ahí es donde para mí el lujo es cómo vivir mejor. No se trata nada más que vivir mejor la vida que tenemos. Y para eso ayuda el descubrir que ya lo somos. Esto sería muy del Buda. Ya lo somos, todos lo somos. Todos somos seres eternos. El problema es que no lo sabemos, que lo hemos olvidado. ¿Por qué? Por la desconexión. La desconexión, vuelvo a repetirla un poco, pero muy rápida, porque no nos va a dar tiempo, es el momento. ¿Veis aquí que tengo estos dibujos? Bueno, eso es un invento mío, un invento no es la palabra, pero un descubrimiento, una percepción, una sensación de que en el momento de la fecundación se provoca la sensación de ruptura con el todo y desde ahí comienza a gestarse el nuevo ser con la vivencia de que ya no pertenece al todo. Es un descubrimiento que estoy trabajando y bueno, que para mí es muy simbólico. Perdemos la sensación de que somos un todo, ese óvulo se rompe, hay un espermatozoide que lo fecunda, somos dos, y ahora somos dos, y antes éramos uno, y ahora que esto. Y el miedo o la sensación de miedo provoca que nos cerremos. Y eso es biológico, el óvulo se cierra, se hace compacto para que no entre nada más. Y ese compacto es lo que nosotros hacemos ante una amenaza exterior. Sentimos una amenaza, ¡pum!, nos cerramos. Y se queda a nosotros como un recuerdo de que hemos perdido la conexión. ¿Qué ocurre? Pues que según en esta tabla cuento un poco el proceso. Es una sugerencia y es una percepción y es muy mía, pero me parece que funciona muy bien cuando lo hablo con la gente y le ayuda. Entonces, la desarrollo en el libro porque me parece muy interesante o por lo menos muy clara. Aquí tengo la lista de la izquierda, es la genérica y aquí el eneatipo número 1, por coger uno cualquiera. Nos desconectamos de una idea santa. ¿Qué quiere decir? Que por algún motivo, al entrar en el mundo dual, se rompe algo, tenemos la sensación de ruptura, las palabras se me quedan cortas, pero ocurre algo, ocurre un agujero, ocurre una sensación de pérdida, que es una desconexión, con una idea santa en concreto. Para el uno, la santa perfección. La santa perfección entendida como que el universo tal y como es perfecto porque lo contiene todo. Porque no hay un juicio de valor, porque no hay un bueno y un malo, porque todo tiene un equilibrio. Al perder esa idea, lo que hacemos es cerrarnos y crear un filtro, crear un recurso de emergencia. ¿Por qué? Porque no recibo, el niño empieza a no percibir mensajes, el niño ya no siente que es bueno, el niño ya no descubre vivencias positivas, el niño ya no se cree bueno. Entonces empieza a tener un deseo, ser querido tal y como es. Eso está en el núcleo de todos nosotros. En el núcleo de todo ser humano hay un miedo a que no es suficientemente bueno y que tiene que ser de otra manera para que lo quieran. Que lo sepamos o que no lo sepamos, vale, pero que está en todo, seguro. Y ahí parezco un uno dogmático, porque parece que es que lo doy por sentado. No, es experiencia de muchos trabajos, de mucha gente.
ese sinsentido que muchas veces se siente o se tiene, esa sensación de que no merece la pena, esa frustración de que por más que consigo las cosas al final tampoco sé lo que hay, esa es la desconexión, esa es la vivencia de la desconexión, o ese es el fruto de habernos desconectado. Yo lo explico con unas palabras, pero la vivencia la tiene todo el mundo. Esa, ¿y para qué? Y esto es todo eso es la desconexión, el recuerdo de la desconexión. Y esto es una manera de interpretarla y de explicar qué hacemos nosotros para no sentirla. ¿Se entiende? Entonces hay un mensaje perdido: eres bueno, eres válido, tú también perteneces, eres divertido, cada tipo tiene el suyo. Y cada persona lo siente, y cuando lo siente nota que es verdad, le duele, por decirlo así. Y un deseo: ser querido tal y como soy, ser querido no por mis logros sino por ser yo, tener mi sitio, que me vean, estar seguro. Y cada eneatipo su miedo y su deseo van juntos, el miedo y el deseo van juntos, porque todo es lo mismo. Después hay un miedo básico, aquí es ser incorrecto. El uno no puede ser incorrecto, porque lo que siente si es incorrecto es el miedo del niño, que cuando era incorrecto no se sentía querido. Sí. Entonces mi ilusión, ser bueno. Tengo que ser bueno. Voy a hacer lo que sea para ser bueno. No me voy a permitir nada más que ser bueno. Y ahí ya corta lo que tenga que cortar para ser bueno.